Estamos estudiando el libro de los Proverbios y hoy estamos en el capítulo 6 del verso 12 al 19 y hemos titulado este mensaje Lo que Dios odia. ¿Por qué no leemos los versos 12 al 19? Dice: el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Les tengo una pequeña historia de un hombre joven que, después de un largo día de trabajo, de haber trabajado para poder llevar el sustento a su casa, poder mantener y dar los gastos del hogar y poder llegar a casa después de un largo día, descansar, disfrutar de una cena juntamente con su esposa, y lo que se encuentra al llegar es a su compañero de trabajo y a su esposa. Esta situación, hermanos, es algo que está sucediendo hoy en día por muchas partes. Y eso es algo que no surge de manera espontánea. Esto se idealizó en el corazón primeramente del amigo, pero también de la esposa. Y llegó en su culminación. Y por último, a la vergüenza del amigo y a la vergüenza de la esposa. Porque, como crean o no, todas estas cosas están saliendo el día de hoy en las redes sociales y están saliendo muchos ejemplos de este tipo en la vida de tantas personas el día de hoy. Y me atrevo a decir que esto también sucede dentro de familias cristianas. Así que de los versos 12 al 15 encontramos la descripción de la persona malvada, que también es descrita como una persona depravada, que su mal proviene de su lengua, que el mal proviene de su boca. Así que allí el autor nos está describiendo tanto su conducta externa como su actitud interna, tanto lo que está de manera externa actuando, y también nos está revelando lo que está dentro de la persona, revelando así con ello la condición del corazón de la persona malvada, de la persona depravada, que habla mentiras, que habla con la lengua, que busca hacer el mal. Y nos dice allí Jesús en Mateo capítulo 15 verso 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. De hecho, más adelante también Jesús dice ahí en el verso 18 al 20: lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Tanto la actitud como la conducta externa surgen del corazón, surgen del interior, surgen los malos pensamientos y surgen las acciones malvadas. Cometer un robo, o caer en adulterio, o simplemente levantar una falsa acusación en contra de alguien, o generar el chisme, no es algo que sale de manera espontánea. No es algo que surge simplemente porque se dio en el momento, porque me hicieron enojar, porque la persona tuvo la culpa, porque tú tienes la culpa, porque tú me hiciste eso. No, eso surge de un corazón malo, de un corazón, y surge de la parte interna de nuestro ser. El origen de estas acciones, que no solamente son aborrecibles para la mayoría de muchas personas, porque créanme, el testimonio que te acabo de dar de este amigo con la pareja de este varón es algo que se dio a conocer por las redes sociales, y la gente aborreció esta actitud de estas personas, tanto del amigo como de la esposa. Estas acciones son aborrecibles para muchas personas, pero también lo son de igual manera para Dios. Y estas acciones surgen del interior, surgen del corazón. Las malas acciones que rompen con los principios que Dios ha establecido
son el resultado de un corazón contaminado por el pecado y son la evidencia de lo que está en el corazón. Lo que es la persona es lo que está en su interior. Como habla, como actúa, es lo que nace en su interior. Las acciones abominables que Dios abomina, que se manifiestan en el exterior, surgen de la raíz del corazón. Ahora, al contrario del corazón humano, porque eso es lo que ha hecho el autor aquí, describir al corazón humano, describir el corazón del perverso. Todos hemos mentido, todos hemos levantado falsas acusaciones, todos hemos creado chismes, todos nosotros hemos creado alguna vez disensión, división. Todos nosotros podemos poner en los pies de este malvado, de este depravado. No necesariamente alguien que levanta la mano para asesinar a su hermano. No, es alguien simplemente que usa su lengua, usa su boca para crear mentira, para crear disensión, para crear problemas. Entonces, de lo contrario a un corazón humano, el autor nos describe cómo es el corazón de Dios. Nos dice que el corazón de Dios aborrece y aún abomina 7 conductas. Y estas conductas también las menciona Jesús. Ahí en Mateo, tanto como en Marcos, Jesús menciona 7 en Mateo y en Marcos menciona 13. Y ambas son extensiones, ambas son ramificaciones, ambas están relacionadas con Proverbios capítulo 6, versos 17 al 19. Así que del verso 17 al 19 el autor nos regresa a la conducta del malvado. Y del verso 19 que acabamos de leer es la culminación a lo que Dios abomina. Y esto es parte de la conducta del hombre malvado, del hombre depravado, del verso 14. Es el de boca mentirosa, el que siembra discordia, es decir, que crea falta de acuerdo, falta de conformidad. Es una persona que crea conflictos, que crea disensiones, contenciones o disputas. Y no solamente me atrevo a decir que se inventa, o tal vez no se inventa, sino que le agrega al paquete, le agrega a la situación o la acción o lo que está describiendo con tal de hacerlo ver a su propio punto de vista y con ello crear problemas, crear disensión. Si puede usar la verdad y agregarle a la verdad para poder crear problemas, poder crear disensión, poder crear contenciones, poder crear disputas, ya sea en la pareja, ya sea en la familia, ya sea con otras familias. Y nosotros sufrimos falsas acusaciones y a veces nosotros contribuimos a que esto crezca, usando nuestra lengua, nuestra boca para crear y aún aumentar aún más la división, la disensión, la desunión. Ahora, ¿por qué Dios aborrece 6 cosas y aún 7 abomina? Y no quiero decir que con esto estas cosas, las 7 no sean abominación para Dios, lo son. Simplemente es una forma en la que el autor utiliza para poderle dar énfasis a lo que quiere tratarnos de decir. No quiere decir que solamente 6 aborrezca y que solamente una abomine. No, él abomina todas estas conductas, tanto como las mentiras como el que siembra discordias. Y estos actos que hace el malvado son contrarios a la naturaleza de Dios. Por eso le son detestables. En Deuteronomio capítulo 32, verso 4 nos dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, o sea que no hay mentira en Él y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Aquí nos está marcando Moisés el carácter, la naturaleza de Dios, que en Él no hay mentira, que en Él no hay engaño, que en Él no hay injusticia, que Él es recto, que Él es firme, que Él es firme con lo que Él ha dicho. De hecho, también Jesús lo rectifica ahí en Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Todo el consejo de la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque Dios es verdad y su palabra es verdad. Él es verdadero. En Él no hay mentira. Él es todo lo contrario a todo lo malvado que nos ha descrito el autor aquí. Lo contrario a la verdad es la mentira. Y de lo contrario a la unión es la discordia. Y lo contrario a la muerte es vida. Y en Jesús encontramos verdad, en Jesús encontramos unión y en Jesús encontramos vida. De lo contrario, en la oscuridad, en la maldad, encontramos mentira, encontramos discordia, deslealtad, pero también encontramos muerte.
todo lo contrario a Dios. Por eso es que Dios abomina estas acciones. Estos actos no van de acuerdo y son contrarios a la naturaleza de Dios. Mira lo que surge de un corazón que niega la existencia de Dios, o que tal vez dice creer en Dios, pero no hace su voluntad. Dice, yo conozco a Dios, pero lo conozco a mi manera. Yo conozco a Dios y he tenido una relación con Dios, pero lo estoy haciendo a mi manera, a mi forma de ser, a mi forma en la que he vivido. Y esto no es ir en concordancia con el corazón de Dios. Por eso nos dice ahí en Salmo capítulo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón. Eso es una necedad, una insensatez decir esto, una estupidez. No hay Dios. Esto es una insensatez, el decir no hay Dios. Y al tener eso en el corazón, en el interior de la persona, ¿qué sucede? Dice el autor, se han corrompido, hacen obras abominables. Y sigue diciendo el autor, no hay quien haga el bien. Es decir, con ello en su corazón, en su ser, niega la verdad de la existencia de Dios, o como repito, dicen creer en Él, quieren creerlo a su manera, piensan que puedes adorar a Dios en cualquier lugar como tú quieras, que está bien, porque al fin y al cabo es el mismo Dios. No, no es el mismo Dios. No, porque Él ha descrito cómo se le debe de adorar. Él ha descrito cómo se le debe de buscar. Y al quererlo hacer a la manera propia, a la manera de pensar propia de uno mismo, es negarse a someterse a Él. Y esto es base a un corazón necio que niega a Dios o su voluntad. Y hay un juicio, hermanos. Hay un juicio por no tener en cuenta a Dios. En Romanos capítulo 1, verso 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, fíjate en el interior, a una mente reprobada, a una mente corrupta, a una mente contaminada, para hacer cosas que no convienen. Esto es el castigo. Eso es la revelación de la ira de Dios, de las personas que niegan a Dios y que además deciden hacerlo a un lado. Deciden decir, no, Dios, tú no entras de mi puerta, de mi casa para adentro. Tú no puedes entrar en mi vida. Esto innegablemente tiene consecuencias tanto temporales, sí, porque trae esto consecuencias aquí en la vida. Lo acabo de describir con el primer ejemplo con el que iniciamos. Esas personas, esas parejas no tenían en cuenta a Dios. Negaban o no deseaban tener una relación con Dios y los llevó a cometer actos detestables, no solamente entre ellos mismos, sino en contra también de la pareja. No solamente eso trae consecuencias temporales, sino también trae consecuencias eternas, y las consecuencias eternas es de que estarán separados eternamente de Dios. Elegirán voluntariamente no querer nada con Dios, y Dios, como es un caballero, les dará lo que ellos quieren en su corazón, y es estar en el lago del fuego por siempre. Ahora, con esto queremos decir que Dios odia a las personas, y la respuesta es que Dios no odia a las personas. Él odia estos actos, odia esas acciones, odia estas obras. De hecho, Dios desea que ninguna persona muera. Dios desea que todos se arrepientan, que todos sean salvos a través de su Hijo Jesús. Para eso envió Dios a su Hijo Jesús, para que el mundo sea salvo por Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay una condenación, y es porque las personas amaron más las tinieblas, amaron más la oscuridad, amaron más la mentira, amaron más la muerte, amaron más las discordias, que venir a la luz de Cristo, que venir a la verdad, que venir al Hijo de Dios. Con estas acciones, al amar más la mentira, al amar más las discordias, las discusiones, la desunión, la deslealtad, al amar más los deseos de muerte, los deseos de mal hacia otras personas, con ello revelan que aman más las tinieblas que a Dios. ¿Por qué? Dice Jesús, porque sus obras son malas. Su estilo de vida malvado revela lo que está en su corazón, y eso es lo que Dios aborrece, eso es lo que Dios abomina, porque estas acciones, esta condición del corazón humano separa a Dios de las personas.
rompe con la relación entre el hombre y Dios. Y eso es lo que surgió. ¿Dónde? ¿Dónde sucedió este rompimiento entre el hombre y Dios? ¿Dónde hubo esta separación entre la persona y la persona de Dios? Surgió en el Edén. Surgió en el Edén. Entró el mentiroso, entró el asesino y con su lengua causó la muerte de Adán y Eva. Y trajo esa separación entre el hombre y Dios. Y esto no era el plan de Dios para tener esa separación entre nosotros. Por eso dice Romanos capítulo 3, verso 23, el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, apartados de la adoración de Dios, apartados de tener un encuentro cara a cara con Dios, apartados de poder levantar las manos libremente para adorarle, para servirle, rechazados. ¿Por qué? Porque cuanto todos pecaron, porque esa es la naturaleza del ser humano, esa es la naturaleza del hombre malvado. Y la revelación está en que tenemos una lengua, tenemos una boca que puede producir un mal tremendo. Puede llevarnos inclusive a traer muerte en nuestras vidas. El pecado, los actos, las obras que son abominables para Dios apartan a la persona de Dios, porque le son contrarios a su naturaleza y porque crean una separación. Pero bendito Dios, porque bueno es Dios, que Él pudo derribar esto si se cree en Él. Si la persona viene confiadamente creyendo en que Jesús se levantó de los muertos, esta persona tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios, de romper con esa separación que surgió por el pecado. Por eso es que Dios abomina estas acciones, porque nos separa de Él, nos aparta de Él, nos convierte en seres despreciables, nos convierte en seres abominables. Y lo estamos viviendo y lo podemos ver con mayor claridad, y todo se puede ver. Y no digo gracias, pero las redes sociales están revelando toda la suciedad, toda la porquería, todo lo oscuro que está el corazón del ser humano. Eso solamente era relegado ¿a qué? A nuestras familias, en nuestros hogares, pero ahora lo estamos viendo que esto es real, esto es verdadero, esto está sucediendo a diario en la vida de cientos de personas, porque están esta raíz de pecado en nuestras vidas. Por eso es que viene Jesús y rompe con esto. Por eso sigue diciendo Pablo ahí en Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificados, siendo justos, gratis, gratuitamente, por su gracia, por su amor que no merecemos, mediante la redención, mediante que nos compró con su sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, Dios abomina el pecado. ¿Por qué? Porque va contrario a su naturaleza y porque nos separa de tener una relación íntima con Él como hijos y Él como nuestro Padre. El pecado nos separa, nos aparta de ser hijos, pero en Cristo Jesús podemos ser adoptados como hijos de Dios. Jesús declara que seguir los deseos malvados de nuestro corazón revelan que no somos hijos de Dios. Y Él se lo está diciendo, y se lo dice a las personas más religiosas de aquel entonces, que conocían más sobre Dios, que en nada nos comparamos en cuanto a su vida religiosa para rendirle adoración a Dios. Y le dice a ellos que el seguir los deseos malvados del corazón revela que no somos hijos de Dios, sino que somos hijos del padre de la mentira y del primer homicida de la humanidad, de Satanás. Esto lo declara ahí Jesús en Juan capítulo 8, verso 44. ¿Por qué no lo leemos para finalizar? Fíjense, vamos a leer desde el verso 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí. Homicidio, muerte. Hombre que os ha hablado la verdad, Dios es verdadero, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham?
vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ve sus bocas. Ve sus bocas, cómo levantan falsas acusaciones en contra de Jesús. Ni siquiera saben. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, ¿ves? Ellos están declarando que somos hijos de Dios, pero les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Entonces el no amar a Jesús simplemente declara que no somos de Dios. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es lo que está diciendo Jesús. Cuando deseamos hacer los deseos malvados del corazón, estamos declarando que somos hijos de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. Es mentiroso, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate, dice Jesús más adelante, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y les dice a ellos, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los actos malvados nos apartan, nos separan de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios, que en Cristo Jesús, si tenemos fe en Él, si hemos venido a creer en Él, podemos ser hechos, llamados hijos de Dios. Y eso es por la razón por qué Dios abomina las acciones malvadas de un corazón contaminado por el pecado. Y lo tiene que rechazar porque va en contra de su naturaleza. Que Él es verdadero, que en Él hay vida, que en Él hay unión, que en Él hay paz. Y fuera de Él está todo lo contrario a Él. Muerte, maldad, mentira, desunión, deslealtad. La semana pasada estaba teniendo convivencia con una familia que ha pasado por tanto odio entre ellos, tanto rechazo, tantas críticas, tanto orgullo. Y son una familia bastante grande, bastante numerosa, y viven desunidos, viven separados. ¿Es por causa de ellos? No, es por la causa de lo que está en su corazón. Si Jesús viene a habitar en esos corazones, Él va a traer una transformación en esta familia. Pero mientras tanto, si siguen necios a seguir rechazando a Dios, Dios les va a seguir dando lo que ellos desean: vivir vidas en oscuridad. Sigamos teniéndole agradecimiento, respeto, honra a nuestro Dios porque tuvo misericordia de habernos sacado de Él. Amén.